Hola, muy buenas. Mi nombre es David Peris y vengo representando la empresa Chocolates Comes SL de la ciudad de Sueca, Valencia. Nuestros antecesores empezaron a la fundación del chocolate en el 1870, con lo cual este año se cumple nuestro 150 aniversario. Fue un tal señor Manuel Comes Julià el que en la ciudad de Torrente realmente empezó con este bonito oficio que hoy en día, 5 generaciones después, seguimos respetando. Aunque realmente nuestra explosión a la hora de darnos a conocer al público fue cuando en el 2002 inauguramos lo que es hoy en día nuestra fábrica museo de chocolates en Sueca, donde damos a conocer todos nuestros productos, siempre respetando tanto la tradición de la elaboración de los chocolates como la artesanía, cosas que hoy en día, por desgracia, tanto el uno como el otro dejan bastante ya que desear a la hora de verlos en realidad. Bueno chicos, pues el primer producto que vamos a probar hoy es el más tradicional de toda la vida, que es el chocolate negro o el chocolate puro comúnmente, ¿vale? En este caso se trata de una tableta negro puro, el 70% de cacao. Digo que es el más conocido siempre porque es el que más suele gustar a todo el mundo, ya que por sus porcentajes de cacao ni es muy amargo para la gente que le gusta dulce, ni es muy dulce para la gente que le gusta amargo, con lo cual queda una mezcla muy buena. Simplemente este es uno de los chocolates que hay que dejar siempre hay que dejarlo saborear con tranquilidad, porque es un chocolate que cuando más tiempo lo tienes en la boca, siempre se va a agradecer más al paladar. Como os estoy comentando, bueno, podemos ver un poquito lo que sería la tableta en sí, ¿vale? Con su brillo, con su temperado, y romperíamos un cachito, y sería bueno cuando más pequeño, ¿vale? Tampoco hay que abusar, ya luego a la hora de merendar ya nos tocará eso, pero dejaremos un trocito pequeñito en la boca, y si puedes no morderlo, dejarle que se funda, va a sacarnos mejor los aromas y los sabores, ¿vale? Bueno, yo voy a ello y vosotros ya poco a poco ya llegaréis hasta mí. Buenísimo, ¿cómo no? Nuestro segundo producto es el producto más estrella de nuestra empresa de toda la vida, ¿vale? Se trata de la típica barrita cilíndrica, conocida mundialmente como bollet, ¿vale? Es una barrita de forma cilíndrica muy tradicional y su principal característica son los ingredientes. Lleva cacao, azúcar de caña y harina de arroz, con lo cual le da una textura terrosa y un sabor muy dulce, muy a lo de antaño. De hecho, antiguamente incluso se utilizaba muchas veces para elaborar un chocolate, rallarle para hacer un chocolate a la taza. Vemos que es una barrita opaca, ¿vale? Ya no tiene el temperado normal de la tableta del puro, pero es simplemente por su sistema de trabajo, que se llama elaboración a la piedra. Lleva una textura terrosa, como podemos observar y demás, y luego a la hora de comerle y demás, este sí que habría que moderarle un poco para notar lo que es la textura del azúcar y el basto. Es con sabor dulce, la textura es terrosa, y lo dicho, es el más tradicional de los chocolates que nos podamos comer hoy en día. Muy bueno. Por último, este año no podría ser de otra forma, ¿vale? Vamos a presentar lo que es el producto estrella de nuestro 150 aniversario, que es la tableta de chocolate puro del 85%, con edición limitada y numerada, ¿vale? Esto no se va a volver a suceder, esto es puro manjar de chocolates. Se trata de una edición limitada y numerada. En este caso tenemos en la mano la tableta número 515. Nadie la va a poder conseguir en el mercado porque me la voy a comer yo ahora para hacer la cata. Se trata de un cacao de origen Venezuela, con un 85% de cantidad de cacao, ¿vale? Y el 15% restante es azúcar de caña refinado de origen malawi. No lleva absolutamente ningún otro ingrediente. Y como veis, pese a llevar una cajita muy bonita de decoración que hemos hecho para la presentación, el interior hemos querido respetar siempre la artesanía nuestra para podernos identificar. Como os estaba contando, incluso lleva un texto, ¿vale?, de la familia Comes, que lo hacemos para las tabletas especiales, y vamos a ver que es un chocolate un poquito más intenso en cuanto a sabor, pero pese a llevar un 85, como estábamos comentando, no se trata ni mucho menos de un chocolate amargo, pues el cacao de Venezuela es un cacao bastante suave a la hora de poderlo comer. En este caso también lleva nuestra temperación para que quede un chocolate con el brillo, como podemos observar. Vamos a probarlo un poquito del chocolate del puro, del 85, y a ver qué tal. Yo creo que debe de estar bueno, porque estos chocolates, pues vaya, pues también estaban muy ricos, la verdad. Bueno chicos, pues después de haber probado nuestros chocolates, y más ahora en las fechas que estamos de cara al invierno, esperemos que os hayan gustado tanto más como a nosotros a la hora de elaborarles, y no duden en disfrutar tanto de nuestros productos, tanto de la artesanía, tanto de los chocolates, como de nuestro 150 aniversario, que lo cual más no se puede pedir. Puedes seguirnos también a través de nuestra página web, donde va a tener todos nuestros productos, o bien en nuestras redes sociales, donde no dejamos de publicar noticias. Hasta luego chicos.